Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Senchi Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Te invito a que busques en el canal temas relacionados con el conocimiento universal y la sabiduría, la cual puede elevar nuestras conciencias para entender verdades más profundas. El tema de hoy: dignidad humana versus derechos humanos. Cuando tocamos este tema, estamos tocando algo muy sensible en el día de hoy. Es un tema muy recurrente en los medios de comunicación, en los cuales los políticos, los estados, hablan mucho de los derechos humanos, las Naciones Unidas hablan mucho de los derechos humanos, pero vamos a tocar dos puntos relacionados con esto. Cuando hablamos de la dignidad humana, ¿por qué es contrario a los derechos humanos? Porque cuando hablamos de la dignidad humana, hablamos del respeto al ser humano, una empatía con él, hablamos del valor de cada individuo, un valor compartido que tenemos entre todos nosotros. Lo tenemos al nacer como un derecho cultural, económico y social. O sea, es nuestra verdadera existencia. Es lo que nosotros merecemos simplemente por ser humanos. A eso se refiere la dignidad humana. El que se nos considere como personas. Pero cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de algo totalmente distinto. Parecido, pero no igual. Porque la dignidad humana en sí misma se obtiene como un derecho al nacer. Por lo tanto, el valor es en sí mismo, como dije, un valor humano, es un ser humano. Cualquier ser humano que nazca en este mundo, en este planeta, tiene un derecho digno en sí mismo, porque tiene una vida humana. Es un ser pensante, un ser parlante, un ser que tiene una conciencia y una evolución en sí mismo como cultura, como sociedad, como aprendizaje. En cada ser humano hay un ser potencial que está vivo para hacer y realizar y hacer que este mundo funcione y que la realidad esté presente cada día. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos de una corriente totalmente política. Tiene que ver con la política. Son normas que reconocen y protegen la dignidad humana. ¿Por qué es opuesto? Porque en los derechos humanos hay un igualitarismo. Tengo un video que habla acerca de lo igualitario y el igualitarismo. Allí explico, para que puedan buscarlo, donde hablo acerca de esto, de este tema, y los derechos humanos nos igualan. O sea, no hace distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente por el hecho de ser un ser humano, tiene un derecho y no se mire y no se está mirando, ni tampoco hay un límite para a quién se le está dando estos derechos. Por eso en las naciones están teniendo problemas de tipo cultural. Hay un choque cultural profundo a través del intercambio de seres humanos, de este desplazamiento desmedido que se está llevando a cabo, donde hay mucha inmigración y eso está interviniendo culturalmente. También sabemos que es una dignidad la cultura, pero el derecho humano lo pone en peligro porque hace que exista un choque de culturas. Dice que los derechos que rigen a los individuos en la sociedad ante el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellas. Por eso cuando hablamos de los derechos humanos estamos hablando del Estado, de una nación con respecto a los ciudadanos que están de paso o que pernoctan o son parte del terruño. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de algo político. Es como el Estado determina los derechos, las individualidades de cada persona, sus deberes y sus normas que tiene que cumplir y los deberes que el Estado tiene hacia ella. En este caso,
dar salud, dar educación, un mejoramiento de vida, vivienda, y todo eso lo ve el Estado. Y a eso nosotros le hablamos de derechos humanos. Cuando el Estado, a través de sus agentes, la policía o cualquier instrumento que el Estado tenga para crear una represión sobre la sociedad, se habla que atenta contra los derechos humanos. Y por eso hay una oposición a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos humanos, también vamos a hablar que estos derechos a veces no consideran que algunas personas son peligrosas para la sociedad y las permite, porque tienen derechos. Y los abogados y los organismos de derechos humanos pelearán por estas personas para que se les respeten sus derechos, y estas personas dañan a otros. Entonces la dignidad humana en algunos casos se ve atrapada y menoscabada. Por eso son distintos, son opuestos cuando hablamos de los derechos humanos con la dignidad humana, a pesar de que se maneja en un mismo lenguaje, en una misma posición filosófica y cultural y política, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar de los derechos humanos que de la dignidad humana. La dignidad humana la adquirimos nosotros y la heredamos, y esa también la adquirimos de la familia, la adquirimos culturalmente, la adquirimos a través del lenguaje, pero si hay una desconstrucción de nuestra sociedad y dentro de esta desconstrucción existen también los derechos humanos, esto va a crear mucho dolor en la sociedad. Por eso la sociedad hoy está sufriendo por esta desconstrucción social, donde se habla mucho de los derechos humanos, pero la dignidad humana no es mirada igualmente, porque ante la justicia no todos son iguales, a pesar de que tengan los mismos derechos, porque no solamente depende del dinero, sino también depende de la coima, depende de quién esté, de quien lo esté apalancando para que pueda salir de una situación complicada con la justicia. Entonces la justicia no es igual para todos. No es lo mismo juzgar a una persona que de a pie, un ciudadano normal, no es lo mismo juzgar a un político y no es lo mismo juzgar a una persona del espectáculo. Ahí hay diferencias. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, no es lo mismo que hablar de la dignidad humana, la cual nos entregaron nuestros padres y nuestros abuelos al tener sus orígenes en nuestro nacimiento. No te olvides darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.